Hey, ¿qué tal amigos? Un gusto saludar una vez más haciendo un video sobre derecho en sí, lo que comprende el derecho civil. Mi nombre es Luis Fernando Coello Pino, soy estudiante de la Universidad Metropolitana de la sede Quito del campus patrimonial. Pues bien, esta vez en base a derecho civil vamos a hablar un poco de lo que es sucesiones. El derecho de sucesión en sí, vamos a hablar de los temas de las asignaciones forzosas, la porción conyugal, las legítimas, las mejoras y las asignaciones de libre disposición, ¿sí? Todo esto en base al derecho sucesorio ecuatoriano. Pues bien, primeramente vamos a hablar de lo que es las asignaciones forzosas. ¿Qué comprendemos por una asignación forzosa? Pues en sí, las asignaciones forzosas, esto nos habla en el artículo 1194 de nuestro Código Civil y nos dice que las asignaciones forzosas son cargas que la ley impone al testador, o sea, al testador, respecto a ciertas personas a las que debe de manera inaludible incluir en su testamento. Esas son las asignaciones forzosas. Son cargas que la ley impone al testador para que le incluya a una persona en su testamento. Eh, las asignaciones forzosas casi siempre están presentes en los testamentos cuando se habla de la legítima y la cuarta de mejoras. Ahí siempre se está presente. Ya le voy a explicar un poco sobre este tema. Pero hay algo que me llama mucho la atención y me tiene muy inquietante sobre un libro que me mandó a leer mi profesor de Guillermo Bozano, explícitamente en el tomo 2, que nos habla de las asignaciones forzosas. Prácticamente Guillermo Bozano nos dice que las asignaciones forzosas son de carácter público o nos da a entender que podemos comprenderlas en el ámbito del carácter público. Pero en sí discrepo un poco sobre eso y mi profesor me daba a entender eso y a caer en cuenta que cómo va a ser una asignación forzosa de carácter público si esto no es de carácter social. No estamos hablando de la sociedad ni la sociedad se beneficia de esto. Estamos hablando de algo privado. Estamos hablando de la familia en sí. Entonces, creo que las asignaciones forzosas se comprende mejor en el derecho privado. Ya, eso por una parte. Por otra parte, ya que va de la mano de las asignaciones forzosas, el segundo tema a hablar es sobre la porción conyugal. Eh, este tema igual me explicaba mi profesor que la porción conyugal es algo que tiene que cumplir unos requisitos específicos. Como por ejemplo, en la porción conyugal se necesita primero un viudo, ¿no es cierto? Porque estamos hablando de cónyuges. Entonces, cuando hablamos de cónyuge, hablamos que son dos, ¿no es cierto? El marido y la mujer, el esposo y la esposa. Entonces, para que se dé la porción conyugal en sí, se tiene que cumplir unos requisitos. Uno, que esté viudo, o sea que de las dos tiene que haber un cónyuge sobreviviente. Bien, esto para aclarar en cuenta, no se dice cónyuge, se dice cónyuge, cónyuge. Entonces tiene que haber un cónyuge sobreviviente. Dos, que el cónyuge sobreviviente sea capaz y digno. O sea, capaz, o sea, exista, o sea, que esté vivo uno. Ya, y digno, eso lo explica en el artículo 1010, 1011 y 1012, que no haya cometido indignidades en contra del testador. Eso ya lo había explicado en otro video sobre las indignidades. Como cuando brevemente agredí al testador, ya cometí una indignidad. Y si mi testador aún así me incluye en el testamento, se entiende como que la indignidad está perdonada. Ya una indignidad es una falta que se comete hacia el testador.
Ya, entonces, primero viudo y que haya un cónyuge sobreviviente, que el cónyuge sobreviviente sea capaz, y tercero, que sea pobre de solemnidad, que no tenga, que no tenga recursos, que no tenga bienes, que no tenga dinero. A eso estamos hablando, ¿no es cierto? Entonces, la porción conyugal necesita de esas tres primordiales, de esos tres requisitos primordiales. Esto de la porción conyugal es un tema muy importante y muy llamativo, ya que mi profesor me decía que en la vida real, o sea, en el diario vivir, eh, en la práctica del derecho o en la práctica de la sucesión de esto de los testamentos, eh, no se da. ¿Por qué no se da esto en la vida real? O sea, porque en la práctica esto es casi nulo, de tal manera que la mayoría de personas casadas ya tienen vigente su sociedad conyugal. Entonces, es por eso que el cónyuge sobreviviente eh, va a recibir sus gananciales. Hay que tener en cuenta que las gananciales no son herencia, son mi derecho, el derecho que yo tengo por estar eh, en la unión. Entonces, esto con independencia de cómo termine el matrimonio, ¿no es cierto? Tiene que el matrimonio terminar, la sociedad conyugal finiquitar. Esto puede ser por viudez o por consentimiento mutuo, que ambos decidieron terminar el matrimonio. Entonces, ahí entra esto de la porción conyugal. Eh, Como decía, las gananciales no son una herencia, eso hay que tener en cuenta. Las gananciales en sucesión no son sucesión en sí, no son sucesiones gananciales. Cuando la sociedad conyugal termina, el que vive recibe su parte. Entonces, de eso hablamos cuando hablamos de las gananciales. En sí, la porción conyugal es independiente de si existe o no existe el testamento. Ya. Es la parte de los bienes del causante que la ley asigna al cónyuge sobreviviente para mejor comprensión. Entonces, la porción conyugal, ¿qué es? Es la parte de los bienes del causante que la ley asigna al cónyuge sobreviviente, pero con una condición, no es que le va a dar así nomás, porque sí, existe una condición primordial para esto de la porción conyugal. ¿Cuál es ese requisito? Que el sobreviviente carezca de lo necesario para su congrua sustentación. Sí, o sea, que el sobreviviente, el cónyuge sobreviviente, sea pobre, en pocas palabras, no tenga recursos, no tenga de dónde sobrevivir para alimentarse, para vestirse, para tener una vida digna, ya eso es para mayor comprensión. Entonces, a esto se refiere eh, cuando habla de esa condición, ¿no es cierto? Que el otro cónyuge sea pobre. Cuando habla de congruencia, porque así dice el artículo, con la condición de que el sobreviviente carezca de lo necesario para su congrua sustentación. Entonces, cuando habla de congrua sustentación, está hablando de congruencia. La congruencia la comprendemos como un sinónimo de convivencia. Y cuando dice congrua sustentación, está hablando de, como decir así, de una renta mínima, de una porción de un salario mínimo que va a recibir el cónyuge. ¿Por qué? Porque se queda sin sustento o se queda sin en desamparo para poder seguir viviendo al nivel social o a un nivel social digno, por así decirlo. Eh, Esto más de la congruencia se explica más en lo que comprende al derecho de familia.
Ahí habla más de lo que son los alimentos necesarios y los alimentos congruos, y habla que los necesarios cubren las necesidades esenciales de los hijos, de los hijos menores de edad, y que si están estudiando tienen los derechos de estudio para, o sea, los derechos de estos alimentos necesarios hasta los 21 años, pero si es que siguen estudiando o hasta que cumplan su mayoría de edad, que legalmente son los 18 años, ¿no es cierto? Pero si sigue estudiando, tiene derecho hasta los 21. Entonces, esos son los alimentos necesarios. Y cuando habla de los alimentos congruos, eh, esto se da más cuando se paga a ciertas personas. Esto puede ser el padre, los hermanos, para que tengan una vida medianamente modesta en función de su posición económica. Entonces, los congruos pagan a ciertas personas para que tengan una vida media cómoda, por así decirlo, para que no se queden en el desamparo, no tengan, no sufran la pobreza social, por así decirlo. Ahora, por otra parte, en un testamento, si yo testador, yo el futuro causante, ya, yo el testador, puedo dejar una porción congrual en un testamento, puedo dar esa disposición, pero si no la dejo, si no dejo esa disposición en mi testamento, el cónyuge, o sea, mi cónyuge, no tiene, o sea, no tiene bien para sobrevivir ni sustentarse, puede acudir a un juez y pedir su porción conyugal a sus herederos. Sí, sí, esto claro que puede pedirse, por ejemplo, pero si no deja en el testamento, esto hay que tener en cuenta, si no deja en el testamento y el cónyuge se queda en desamparo, eh, y ya no tiene la vida cómoda o una vida digna para poder sobrevivir, puede pedir ante un juez y pedir la porción conyugal a sus herederos, decir, necesito mi porción conyugal porque eh, no tengo de dónde sobrevivir, no tengo cómo comer, o sea, no tengo cómo llegar al nivel social digno para sobrevivir. Entonces ahí puede pedir la porción conyugal a sus herederos. La porción conyugal no tiene nada que ver con la herencia, ¿no es cierto? No tiene nada que ver con, claro que puede dejar escrito en el testamento, no puede dejar en testamento, pero no tiene nada que ver con herencia, en base a las herencias. Claro que también se puede hacer un inventario de bienes, de esto se pide, ¿no es cierto? Mi profesor me explicaba, por ejemplo, que hay casos en que ya fallece el causante y el cónyuge va y la cónyuge va y pide, oiga, vea, señor juez, necesito mi porción conyugal, y resulta que hacen un inventario de bienes y la señora no tenía, o sea, ¿cómo va a pedir la porción conyugal si en la vida real tenía una casa, un carro, tenía por ahí unos 2 terrenos? O sea, estamos hablando que la porción conyugal solo se da cuando una persona carece de las necesidades básicas para poder obtener una vida digna o para poder llevar una vida medianamente cómoda. Tampoco es que va a llevar una vida muy cómoda, o sea, una vida medianamente cómoda, como para poder sustentarse. Ahora, cuando hablamos de las mejoras, las legítimas y las mejoras, aquí es en donde realmente se dan las asignaciones forzosas. ¿Por qué? Porque las mejoras son opcionales, las mejoras no son obligatorias. Porque el testador puede decir tranquilamente, yo, fulano de tal, pam, 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 tengo esto, y le dejo a mis hijos, punto. Se acabó. Y ahí murió el tema. Entonces, la mejora es opcional, no es obligadamente, no es obligatoriamente que el testador tiene que poner la mejora ahí. Eso es opcional si él desea, como digo, puede poner en el testamento. Entonces, fulano de tal, soy tal, tal, tengo tantos bienes, le dejo a mis 2 hijos y se acabó. La mejora no la puso. Es opcional.
Las legítimas, en cambio, son las cuotas de los bienes del difunto que se asignan a los legitimarios. Los legitimarios, ¿quiénes son? Ya los vimos. Son los hijos, primero los hijos y después los padres. En sucesión intestada, o sea, cuando existe testamento, el cónyuge también es legitimario, pero esto es exclusivamente justo cuando no existe testamento, no existe testamento, no hay testamento, esto es en la sucesión intestada. Sí, ahí el cónyuge es legitimario, pero si existe testamento prácticamente ya no entra, es muy aparte. Por principio general, el cónyuge no es heredero uno del otro. Sí, por principio general, en sucesiones, el cónyuge no es heredero el uno del otro. La única manera para que el cónyuge sea heredero es en la sucesión intestada y cuando no existe hijos, cuando el testador no tenía hijos. Ahí entra el cónyuge, pero si el testador tenía hijos, prácticamente el cónyuge se queda afuera, con un cero a la izquierda y un cero a la derecha, no tiene derecho a nada. Si es que existe un hijo por medio, ese es un legitimario y el cónyuge perdió todo. Entonces a eso se refiere. Entonces el cónyuge es un heredero cuando no existe testamento y cuando no existen hijos. Eso por una parte. El testador, como decía, en la mejora no está obligado, ni en la cuarta disposición no está obligado a poner en el testamento. Si quiere pone la mejora y si quiere pone la cuarta disposición. Bien podría decir, como dije, yo fulano de tal, tengo 2 hijos, mis bienes se van a dividir tal, 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 y se acabó. Las mejoras no pueden bajar de la cuarta parte, ese es otro tema muy importante. Si tengo nietos y les quiero dejar algo, si yo soy el testador, y tengo nietos y les quiero dejar algo, eh, les dejo a cuarta de mejoras, pero no estoy obligado a hacerlo. Eso es simplemente si me da, por así decirlo, la gana. Si no, no lo hago. Eh, Hay que tener en cuenta mucho esto de la porción conyugal, ya que esto de la porción conyugal es independiente si existe o no existe testamento. Es la parte de los bienes del causante que la ley asigna al cónyuge sobreviviente con la condición de que el sobreviviente carezca de lo necesario. Eh, por otra parte, otra cosa también muy importante que hay que tener en cuenta es que leí en el libro es sobre los derechos de propiedad intelectual, que nos dice que sus herederos pueden explotar esto de los derechos de la propiedad intelectual. Por ejemplo, cuando hay herederos y existe un cuasi contrato de comunidad, por así decirlo, esto está en el cuarto libro del Código Civil, comprendemos que los herederos están ligados a, a todo esto. Todos son dueños de todo. Eh, por ejemplo, en la sesión de herederos, yo puedo vender mi parte de la herencia que me fue asignada a mí sin necesidad de pedir permiso a mis otros hermanos o a mis otros herederos, por así decirlo. ¿Sí? Entonces yo puedo vender mi parte de la herencia sin necesidad de pedir permiso ni autorizaciones. Simplemente la vendo y punto. Si mi causante tenía, por ejemplo, en esto de derecho de la propiedad intelectual, si mi causante tenía un libro y lo tenía por ahí y yo de pronto soy su hijo, ya el hijo del causante, y cojo ese libro y se me ocurre publicarlo y el libro, wow, llega a top y se convierte en un libro famosísimo y cruza fronteras y el libro tenía una redacción perfecta que a todos les gustó, que movió la conciencia de las personas
Y resulta que a costilla de ese libro que dejó mi causante y yo pude aprovechar de él porque soy un legitimario, me hice famoso y resulta que me llegaron varios ingresos y, y mi vida social cambió y mi clase social cambió y de repente, soy un millonario. Yo estoy obligado, si yo tengo más, si existen más herederos, estoy obligado a darles su parte de la herencia por el simple hecho de que ellos también son legitimarios. Como les digo, si tenía un libro y lo imprimo y viendo las 100.000 copias del libro, yo la parte de esas ventas, de las ganancias netas de ese libro, también serían para mis hermanos, prácticamente. Lo que yo les puedo cobrar o lo que yo les puedo reclamar, prácticamente sería lo que me costó imprimir y lo que a mí me costó distribuir, por así decir, pagué pasajes, camiones, invertí en ciertas cosas, entonces ahí estamos hablando eh, de que eso les puedo cobrar, pero en sí las ganancias netas por la invención de ese libro les pertenece a ellos por derecho, ¿sí? Entonces, eso hay que tenerlo muy en claro. Esto de las asignaciones forzosas, esto de las asignaciones alimenticias, eh, o sea, no son forzosas, pero van de la mano esto de las asignaciones alimenticias, ya que se pueden hacer en un testamento, eso hay que tenerlo en cuenta, se pueden hacer en un testamento cuando el testador, en este caso, debe alimentos, como comúnmente se dan en los juicios de alimentos. Pueda que el testador ya digamos en un caso explícito, por así decirlo. El testador tiene un hijo, no es cierto, pero no, tuvo problemas ya con la mamá del hijo, no se llevaron, vivieron un tiempo, se separaron, eh, no se comprendían, ya, no se comprendían. En este caso sería el causante, es una persona que tiene dinero, es una persona de posibilidades, ¿no es cierto? Ya, pero por la discusión o por rencores que existe entre el padre y la madre, resulta que el padre, o sea, por no darle el gusto a la madre, pacta esto que se llama la pensión alimenticia. Ya, y una vez pactada la pensión alimenticia, eh, está pasando prácticamente eh, como se dice mensualmente, lo que se le asigna el juez, la parte de la pensión que debe pagar por el hijo, ¿no es cierto? Pero resulta que el testador tiene dinero y todo esto y decide hacer un testamento. Y en su testamento, eh, como sabemos, debe alimentos. En su testamento establece quién va a pagar de su muerte, después de muerto, los alimentos que él debía. Entonces, eso más o menos va así como para comprender el tema de las asignaciones alimenticias. Van de la mano, pero, o sea, no es así una asignación forzosa, por así decirlo. Pues bien, y esto hay que tener muy en cuenta, ¿no es cierto? Que el testamento, como ya lo habíamos visto en videos anteriores, es un acto jurídico solemne en el cual la persona dispone de su patrimonio, cuando hablamos del patrimonio hablamos de los bienes, dispone de su patrimonio para cuando se dé su muerte, para cuando se convierta en causante. Entonces, y habíamos visto también que el testamento no tiene ninguna validez mientras el causante, mientras el testador, mejor, para expresarme mejor, no tiene validez si el testador está vivo. El testamento no tiene validez alguna si el testador está vivo. Únicamente entra
en materia cuando el testador se convirtió en causante, cuando murió. Ahí el testamento tiene validez absoluta, pero si está muerto no tiene ninguna validez. Eso en cuanto son las asignaciones forzosas, la porción conyugal, con las tres especificaciones que tiene que tener, que tiene que ser viudo, en la porción conyugal tiene que estar viudo, tiene que ser, o sea, si uno está muerto, tiene que haber uno vivo, estábamos hablando del cónyuge sobreviviente, tiene que ser capaz, hablamos de la capacidad, o sea, tiene que existir, si el uno es vivo y tiene que haber un cónyuge sobreviviente, obviamente por segundo ítem tiene que ser capaz y terceramente tiene que ser pobre. Entonces, en la porción conyugal no se da en la vida diaria porque siempre existe, en la mayoría de los casos tienen vigente la sociedad conyugal. Y como tienen vigente la sociedad conyugal, cada quien tiene sus bienes y es extremadamente nulo, como decía mi profesor, los casos en que el cónyuge se quede sin nada y tenga que aplicar la porción conyugal. Y si aplica la porción conyugal, puede aplicarla eh, a los herederos, ¿no es cierto? Una vez que los herederos reciban, ¿no es cierto? Su herencia, ahí puede decir, mediante un juez, reclamar su porción conyugal. Eh, Esto reclama, ¿no es cierto?, sobre la herencia ya recibida de los herederos. Y para esto, como habíamos visto, eh, la porción conyugal, por principio general, el cónyuge no es heredero del uno del otro, ¿no es cierto? El cónyuge no es heredero el uno del otro. En sucesión intestada, puede ser que el cónyuge pueda pedir la porción conyugal. Y cuando no hay hijos, de ahí más nada. Y como habíamos visto, las legítimas y mejoras es donde realmente están las asignaciones forzosas, esto de las asignaciones forzosas. Ni más ni menos, eso en cuanto a estos temas que hemos tratado muy importantes, de las asignaciones forzosas, de la porción conyugal, las legítimas y mejoras, y las asignaciones de libre disposición, que ya sabemos que las mejoras y las asignaciones no son obligatorias. No son obligatorias, son de libre consentimiento. Si el testador desea, lo hace. Si no, no lo hace. Como ya lo dije antes, si el testador pone en su testamento, yo, Juan Alberto Grimaldo, tengo estos bienes y de tal manera que mis bienes se quedan para mis hijos, salados. No hay nada para el cónyuge, no hay legítimas, ni mejoras, ni de cuarta disposición. Entonces, eso en cuanto a los temas, eh, son temas que para mí igual es que yo estoy adquiriendo el conocimiento, no es que me lo sé de memoria o lo sé así como para defenderme o tanto, o sea, suave, estoy aprendiendo, entonces si algo me equivoqué, espero me sepan disculpar. Y eso en cuanto a la sucesión. Espero les haya gustado y en algo les sirva y tengan saludos con todos, pasen muy bien.